Bienvenidos a Boutique del Libro y este ciclo que pretende acercar a ustedes la lectura de textos literarios. En esta ocasión, considerando que el 24 de agosto es el Día del Lector, compartimos una conversación que realizamos con Martín Coan sobre lectura y literatura. Esperamos que la disfruten y nuevamente agradecemos a todos por compartir los episodios anteriores y colaborar con la difusión. Muy buenas tardes, Martín. Muchísimas gracias por recibirnos, por atendernos, por brindarnos este espacio para hablar sobre la lectura. Este 24 de agosto se celebra justamente el Día del Lector en Argentina, en el marco del reconocimiento del nacimiento de Jorge Luis Borges, uno de los grandes escritores que tiene nuestra literatura, y también uno de los grandes lectores, podemos decir, porque ninguna de las dos cosas se puede pensar por fuera de la otra, ¿no? En primera instancia, a mí me interesa que nos des tu punto de vista. Digo, uno puede definir la lectura como la interpretación o la atribución de significados a ciertos signos en el marco de un contexto y a partir de ciertos saberes que tiene el lector, ¿no? Quien realiza la interpretación. ¿Podrías vos hacer alguna intervención más a esa formulación que se podría realizar de la lectura en general? ¿Qué Mira, agregarías? empiezo por agradecerte a vos la invitación y la posibilidad de entablar esta conversación. Em, Tal como decías, y Borges es una referencia decisiva al respecto. eh, digo, Borges es una referencia decisiva al respecto porque si alguien podía atribuirse una preponderancia en su condición de escritor por sobre la de lector, era Borges. Y si alguien podía hacer prevalecer la instancia de la escritura más allá de la lectura, era Borges, y fue precisamente Borges, o ni más ni menos que Borges, el que la literatura argentina más insistió en colocar en primer plano la lectura y a definirse ante todo como un lector, lo que me parece que no tiene que ser pensado o abordado en términos de una especie de antinomia. Lo digo porque en estos tiempos hay una inclinación a traducir todo al lenguaje de la antinomia y pensar que si alguien reivindica una cosa es que está objetando la otra. Y me parece que más que pensar en una especie de, como digo, antinomia entre lectura, escritura, o la condición de lector y la condición de escritor, me parece que un aspecto iluminador en el planteo de Borges de definirse ante todo como lector tiene que ver no tanto con devaluar la instancia de la escritura respecto de la lectura, sino con agregar una manera particular de pensar la escritura, que pensarla a partir y a través de la lectura. La idea de que la escritura se constituye en la lectura, y la idea de que un escritor se constituye como lector. En un sentido uno podría decir, bueno, se sobreentiende y a la vez, como suele pasar, las cosas que se sobreentienden pueden ser tramposas, en el sentido de que muchas veces parece haber una ansiedad mucho más marcada por formarse como escritor, por convertirse en escritor, por ser escritor, que por formarse como lector y preguntarse qué clase de lector uno es. Y me parece que la idea de formarse como lector, o que en definitiva hasta ahí donde un lector o donde un escritor se forma porque se forma como lector, no como escritor en primera instancia. Y también una manera de pensar la escritura, la idea de que escribir es siempre reescribir, de alguna manera, que es una idea clara, evidentemente muy borgiana, la idea de que escribir es siempre reescribir, en el sentido de que escribimos a partir de lo que leemos. Entonces me parece que estos gestos y estas intervenciones orientadas a realzar o a jerarquizar el lugar de la lectura tiene que ver también con plantear una manera de concebir la escritura literaria, que es concebirla en clave de lectura y no en otras claves como pueden ser otras concepciones de la escritura y de la literatura. Por ejemplo, la expresión personal, lo que no quiere decir que no pueda haberla, o colocar a la escritura en función de un propósito informativo, comunicacional, o que la referencia de escritura sean las experiencias personales, la realidad social que hay que representar.
distintas formas de pensar qué es lo que motoriza o impulsa la escritura literaria, y la idea de que lo que la motoriza ante todo es la lectura, me parece que es lo que lleva precisamente a realzar a la lectura y al lector también como motor de escritura, no en antinomia con la escritura. Aun cuando alguien lea y no escriba, cosa que me parece que es perfectamente razonable, contra una cierta percepción que puede. Viste que ocurre, me consta que ocurre a menudo. Si a alguien le gusta mucho, mucho la literatura y lee mucho, mucho, le preguntan, ¿y no escribís? Y si la respuesta es que no, les parece que es una persona que no está hecha del todo, que está incompleta, que le Es falta cierto. algo, como si un lector pleno no estuviese expresando una relación plena con la literatura. No le falta escribir. Además se puede escribir, pero me parece que en todo caso podríamos llegar a considerar y a preocuparnos por la alternativa inversa, el que escribe y no lee. En cuanto a todo lo que estuvimos comentando ahora o planteando, el lugar que la lectura ocupa en la escritura, porque a veces parece ocupar un lugar demasiado reducido o incluso nulo. Alguien escribe porque quiere ser escritor, alguien escribe porque tiene algo que contar, alguien escribe porque quiere expresarse, que son razones que yo no desestimo, porque no tendría por qué desestimar, pero si uno a esas razones le pregunta, ¿y la lectura qué lugar ocupa en todo ese proceso? Si ocupa un lugar menor o no ocupa ningún lugar, ahí sí para mí hay un elemento preocupante. Para mi idea de la literatura, no nada más que eso. En cuanto a la segunda parte de lo que planteabas, sí, yo diría sí, con algunas salvedades, en el sentido de que la de la interpretación no es la única manera, o no es el único elemento que constituye la lectura. Puede estar. Yo diría dos cosas. ¿Cómo está cuando está? O sí, aunque esté. No siempre leer o no siempre el atractivo de la lectura es aquello que podemos interpretar de lo que estamos leyendo. No es solamente eso, aunque esté eso de por medio. La lectura supone también una dimensión eh, de disfrute estético con el lenguaje y con sus formas, que es, y una experiencia en ese sentido, una experiencia, la lectura como una experiencia incluso sensitiva con el lenguaje, con la materialidad del lenguaje y con las formas del lenguaje, que para mí también es un aspecto fundamental de la lectura y que no estaría todavía o puede no estar estrictamente relacionado con el gesto hermenéutico de dar sentido a lo que se lee. Por un lado. Por otro lado, hay distintas formas de pensar también la interpretación o el dar sentido, en la medida en que no tiene por qué ser algo demasiado, o conviene, yo diría conviene que no sea algo demasiado direccionado. ¿Qué entiendo por direccionado? Suponer que un texto tiene un sentido y la práctica de la lectura consiste en detectar y establecer ese sentido. Me parece que puede tender más que a detectar un sentido establecido en el texto, eh, pensar la lectura como una instancia de producción de sentido. Sentidos que se producen con el texto y en el texto, pero que no están ya dados en el texto. El texto no contiene un sentido que el lector tiene que detectar. La lectura produce sentidos en el texto y cuando los produce, existen en el texto, pero no existían en el texto hasta tanto la lectura los produjo. Bien, ahí tocaste un punto que a mí me parece importantísimo y es esta idea que se ha impuesto en el último tiempo, sobre todo en el sistema educativo, de la lectura utilitaria. Leemos para aprobar un examen, leemos porque nos pide y se pierde de alguna manera la posibilidad de concebir la lectura, como vos mencionabas anteriormente, como una experiencia que en sí misma ya vale la pena, ¿no? Sí, sí, me temo que sí. Me interesa muchísimo, soy docente, trabajé en la escuela media durante años, pero hace ya unos cuantos años, pero trabajo con quienes trabajan en la escuela media. O trabajo formando a quienes van a enseñar en la escuela media, con lo cual lo que estás planteando me parece muy fundamental. En el sentido, yo diría una premisa muy primigenia, te diría, de lo que uno pretendería que funcione en el espacio del aula, que es una valoración del saber por el saber como tal, en tanto que tal, por lo que me dispongo a reivindicar todo aquello que uno aprendió en el secundario y no le sirvió para nada,
todo aquello que uno aprendió en el secundario y se olvidó, que es casi todo en realidad. En una de los lugares donde yo trabajo hay una clase antes de la mía, que yo no sé si es de ingeniería o de qué, pero hay ecuaciones matemáticas, que yo creo, porque algunas no, ya sé que no, pero algunas creo que yo en el secundario aprendí a resolver. Y ahora me paro frente a esos pizarrones con números y X y no sabría ni por dónde empezar y a veces digo, pero yo esto antes sabía y ahora no sé. Y reivindico eso, porque el tiempo que yo dediqué a aprender eso, más allá de que me lo haya olvidado, más allá de que no me servía para lo que yo finalmente estudié y lo que ahora hago, me permitió entablar una relación de valoración con el saber mismo. Haber estudiado como estudié las cadenas montañosas de Europa, haber estudiado como estudié los ríos de Europa, no me lo sabía, no me lo sé, ya me olvidé de ese listado. Pero dedicar un tiempo a aprender eso, aunque uno después lo vaya a olvidar, dedicar un tiempo a aprender eso, aunque uno va a decir, ¿de qué me va a servir saber que por acá pasa el ring? Y llegado el caso, uno podría decir, para cuando vayas a Alemania, cuando vas a Alemania, si te toca ir a Alemania, lo averigué la semana anterior, no hace falta estudiarlo a los 14 años, por un día a los 44. Claramente no hay una relación de utilización instrumental inmediata. Entonces, ¿qué relación entabla uno con esas ecuaciones, con esos ríos? Son saberes. Y se aprecia más el valor del saber justamente cuando no parece redituar una ventaja, una utilidad inmediata o concreta. Entonces, ¿por qué lo aprendemos? Porque es bueno saber. Y eso me parece decisivo en nuestra formación, para lo que después hagamos. Es decir, yo diría, mi relación de valoración con el saber literario, no solo como el docente que soy, sino como el docente que sigue estudiando y se sigue formando. Uno sigue leyendo y sigue aprendiendo. Si bien hay un momento donde con una acumulación de determinada cantidad de saberes te dan esa cartulina con la cinta argentina que te autoriza a enseñar, sería necio considerar que uno ya adquirió la totalidad de saberes. Desde el punto de vista de la utilidad, sí. Ya está. Con lo que aprendiste en esos 5 años, en términos utilitarios, ya tenés los saberes necesarios para empezar a trabajar como profesor. Desde el punto de vista del deseo del saber, no es suficiente con eso. Ni es suficiente con nada. Nunca se termina y nunca se agota. Uno siempre quiere leer algo nuevo, aprender algo nuevo, incorporar algo nuevo. Uno es profesor y sigue estudiando. Somos docentes y nos seguimos formando. Y en la relación que uno puede establecer de valoración del saber de la literatura, que es a lo que uno se dedica, en la formación de este deseo de saber y en la formación de esta valoración del saber, están también esas horas de las ecuaciones y de los ríos y de las montañas y de las fórmulas químicas que me sirvieron para formar en mí un aprecio del saber en tanto que saber, independientemente de que el objeto de ese saber después perdure o se pierda. Si no logramos eso, y todo parece indicar que últimamente nos es, a los docentes en la escuela media, muy difícil lograrlo. Entonces empiezan a estudiar solo para aprobar. Claro que uno también quería aprobar. Claro. Solo para aprobar. Y si pueden aprobar sin aprender, lo hacen. El problema no es que lo hagan, porque los estudiantes se las arreglarán. Digamos, no estamos interrogando la perspectiva de los estudiantes, estamos interrogando nuestra perspectiva como docentes. Si eso ocurre, algo hemos hecho mal nosotros. Bueno, ahí me parece que hay un punto importantísimo para abordar, que es el trabajo de la comprensión lectora, que claramente en el último tiempo es algo que nos invita a reflexionar cómo estamos nosotros como docentes trabajando ese aspecto de la formación de nuestros estudiantes, y también el uso de las inteligencias artificiales, ¿no? Tiro el libro, tiro el texto al chat, que me haga el resumen, y esto parece reforzar la idea de que leer es solo detectar el contenido sin hacer ningún tipo de valoración sobre la estructura textual, sobre el lenguaje, las decisiones que ha tomado ese autor
para presentar de una cierta manera ese texto y que pertenecen específicamente a la experiencia lectora, ¿no? Absolutamente, mira, porque si la idea fuese que el propósito de una lectura consistiese en poder establecer un resumen de lo que el texto dice y cuáles son sus ideas principales, efectivamente uno puede pensar que un dispositivo tecnológico puede cumplir con esa tarea. Ahora, si hacemos hincapié como hacíamos en la experiencia de la lectura, ¿cómo uno podría transferirle la experiencia al dispositivo? Tiene la voz, y después ¿cómo me la devuelves a mí como lector? ¿Me la contás? ¿Me la traspasás por vía endovenosa? ¿Cómo uno podría delegar una experiencia sin sacrificarla? Uno puede encargarle que haga el resumen del texto, pero si hacemos hincapié como hicimos, en que la lectura es una experiencia, una relación de experiencia con la materialidad del lenguaje y con la forma del lenguaje, o con la forma de la narración, o con la sonoridad de las palabras, aunque las estemos leyendo. ¿Cómo podríamos delegar esa experiencia y encargársela a otro sin perdérnosla? Estamos necesariamente sacrificando nuestro placer de lectura, nuestra experiencia de lectura, nuestra posibilidad de crear como lectores. Es verdaderamente un problema. No. Se me viene a la mente una nota de opinión de Beatriz Arlo, a quien sé que también respetás mucho, que dice algo muy contundente sobre la copia de los estudiantes en secundario y que señala, Sarlo, que hay un error que es llamarle a todo investigar, ¿no? En lugar de que el ejercicio sea volver a una práctica tan básica como leer algo y tratar de explicarlo uno mismo. En eso consiste la experiencia y la real comprensión de la lectura, ¿no? Absolutamente. Intercalo una cosa y retomo, porque también adherí con entusiasmo a la reivindicación que hizo Beatriz Arlo. La retomé sin explicitarlo hace un rato cuando hablaba de los ríos y las montañas. La reivindicación que ella hizo de la memoria como Exacto. parte del proceso educativo y como parte del proceso de aprendizaje. Estudiar puramente de memoria, no. Repetir, como se solía decir en desmedro de los pobres loros, repetir como loros algo que no se entiende, no. Pero considerarse eximido de retener nada, tampoco. Hay información que hay que retener, que hay que grabar, que hay que memorizar. No se lee o leemos a las apuradas. Vos has afirmado en algunas entrevistas que te resulta difícil creer que siendo tan diverso el universo literario, alguien pueda no disfrutar o no encontrar un texto que le brinde ese placer estético que mencionabas antes, ¿no? Yo diría, en la escena en la escena del aula, docente, estudiantes. Por supuesto que el desafío para el docente es entusiasmarlos con lo que tienen que leer, con lo que tienen que leer. También yo echaría mano de esta premisa, ¿eh? Si no les gusta lo van a tener que hacer igual. Porque los colegas de física no están tan preocupados por lo que sentimos por el protón y el neutrón y el electrón. Si nos apasiona la cuestión, mejor para nosotros. Y si no, la vamos a tener que hacer igual. Y los colegas, lo digo como elogio a nuestros colegas, me parece que han acertado con algo que nosotros, los de literatura, perdimos un poco por el camino. Yo también, siempre es mejor que uno se apasione por lo que tiene entre manos. El de física, la de matemática también quiere que nos apasionemos los estudiantes, cuando éramos estudiantes, por eso que tenemos entre manos. Pero si no está muy claro, lo vamos a tener que hacer igual. Y en la literatura, por cómo es quizás la materia, por la relación que hay con la lectura y el placer, que efectivamente la hay, me parece que no está del todo mal, y quizás no está nada mal. Preservar esta premisa. Ojalá te entusiasme, etcétera, y si no, lo vas a tener que hacer igual. Hay una cuestión también que se presta a discusión, que es la afirmación de que más vale lean un buen libro, que también lo he escuchado en tus entrevistas, pero en caso de que ese libro resulte complejo o por lo menos requiera del acompañamiento para poder comprender algunas cosas,
Es preferible que vea una buena película a que lea un mal libro, ¿no? No Sí, aceptar la posibilidad de que un mal libro es una puerta a la literatura. la idea del anzuelo de muerden Paulo Coelho, pero lo pescás para Juan José Saer, no. No creo que funcione así, no conozco casos en los que funciona así. Estar expuestos demasiado largamente, expuesto digo en el sentido que alguien se pone a la radiación, a mala literatura, no solamente no es el comienzo de un hilo que lleva a la buena literatura, los estropea, nos estropea. Alguien todavía no suficientemente formado como lector, estamos diciendo. Alguien que está en proceso de formación. Porque si vos, como docente, les das lo que ya les gusta, para así asegurarte el placer, les encantó, les gustó, porque ya les gustaba. Lo entendieron, porque ya tenían herramientas para la comprensión de esa clase de textos. Pero entonces tu tarea docente, ¿a dónde está? Si le das lo que ya les gusta y van a leer lo que ya sabían leer, nuestra tarea formativa como docentes es procurar herramientas de lectura que no tenían. El texto que no pueden leer o que les cuesta o que les cuesta muchísimo, hay que trabajar con ese texto porque no pueden, porque les cuesta, porque no es que no entiendan nada, entienden, no lo suficiente, pero esa es nuestra tarea, darles lo que ya les... Y el gusto también se forma, el gusto también se educa, también es parte de nuestra tarea enriquecer el gusto. Porque hay cosas que vas a poder, que te van a gustar, vas a poder apreciar y vas a poder disfrutar si tenés ciertas herramientas. La urgencia de satisfacción garantizada, que es una urgencia para mí catastrófica en la educación. Satisfacción garantizada es asegurémonos de darles algo que les gusta y que puedan entender. Me parece que debilita, nos exime irresponsablemente de la necesidad y del desafío para el docente de ampliar el gusto de los estudiantes, ampliarlo, es decir, darles elementos para que disfruten de lo que a comienzo de año no hubieran podido disfrutar y que puedan leer comprensivamente el texto que a comienzo de año no podían leer comprensivamente. Porque si no es mantenernos en un más de lo mismo, que no ni enseñar ni aprender. En ese punto creo que hay que también repensar la lectura y nuestra propia relación con la lectura. Señalaba a la idea de que la lectura es una experiencia integral. Uno no se apropia de contenidos, o sí también, digamos, pero en definitiva, uno aprende modos de leer y esos modos de leer muchas veces vienen de parte de esos docentes que enseñan, ¿no? Exactamente, absolutamente, porque lo que vos tomabas como punto de partida para esta cuestión, alguien a quien no le gusta leer, tenemos un primer punto, ¿no? Bueno, no te gusta, lo vas a tener que hacer igual, pero vamos a tratar de que te guste. Insisto y vuelvo a que el gusto se forma. O sea, tratar de que te guste también significa tratar de darte elementos y herramientas, formación, que hagan nacer en el estudiante un gusto que todavía no tiene. Pero mirá, se me ocurre, Nadia, también un ejemplo que está por fuera no solo de la literatura, sino del ámbito artístico. Si vos le explicás a alguien cómo son los movimientos tácticos, al menos algunos movimientos tácticos que hacen los jugadores en una cancha de fútbol, contra la idea de que son 22 jugadores corriendo atrás de la pelota, mirás 2 minutos de cualquier partido, cualquiera, y lo primero que advertís es que no hay 22 jugadores corriendo atrás de la pelota. Primero están los dos arqueros que no corren atrás de la pelota. Y después los demás jugadores no corren todos atrás de la pelota. No es cierto. Algunos esperan. Otros salen corriendo a donde no está la pelota para que se la tiren. Entonces si vos decís, mirá, este salió corriendo y la pelota estaba del otro lado, para que el que tiene la pelota se la mande, no corrió atrás de la pelota. Y vos fijate que cuando este corrió, como abandonó el puesto en el que estaba, este que estaba parado en el medio, se corrió para ese lado.
para cubrir esa parte de la cancha que quedó descubierta porque picó a que le tire la pelota tu equipo. Y el contrario, ¿qué hace ante eso? Si vos, viendo un partido, decís, pero vos fijate, ¿este no era un delantero? Sí. ¿Por qué está en el córner parado en el primer palo? Porque los delanteros, los centrodelanteros son altos, en general. Entonces, si bien están en el medio del área contraria, pues son altos y pueden cabecear, cuando el contrario tira un córner en tu área, es bueno que retrocedan y se paren en el primer palo para cabecear y defender. Como Cavani no estaba, el profesor de gimnasia de no me acuerdo ya qué país nos hace un gol así, porque nos faltó el 9 que marcara el primer palo, nos faltó demasiadas veces. Entonces, estoy poniendo un ejemplo que no es... Sí. Sí, estás haciendo algo que justamente yo quería recuperar en esta conversación, que es poner en juego las estrategias de lectura que uno puede aplicar para un texto literario para el resto del mundo. Digo, todo se puede leer en clave de lo que es y de lo que Sí, evoca. exacto. Y eso a mí me parece que es clave en Obvio, literatura. obvio, y además es la literatura, es Borges, es Bach, pero también es un córner en un partido, que es no contraponer, me parece que a veces se contrapone el esfuerzo y el disfrute. Y se asocia el disfrute con lo que no requiere esfuerzo. Y me parece que como docentes también tenemos que apuntar a la relación de necesariedad entre esfuerzo y disfrute. Hay cierto tipo de esfuerzo intelectual o de formación estética o de entender cómo se juega el fútbol que nos van a facultar a disfrutar de algo que no estábamos pudiendo disfrutar. Cuando uno dice, ah, ahora lo entiendo, qué lindo que es este juego. Claro, a veces se puede disfrutar sin entender, no estoy diciendo que no, pero a veces en la educación, sí, tenemos que dar herramientas y estimular el esfuerzo intelectual o el esfuerzo estético de formación estética que va a permitir ampliar, y esto ya te diría forma parte del orden, de los derechos de un ciudadano, que la educación le amplíe su posibilidad de disfrutar del arte. Entonces, Dolina decía, hay gente a la que le gustaría haber leído un texto, pero no le gusta tener que leerlo. Lo que diga que es algo más del orden de la adquisición del prestigio social de contar con una lectura ya hecha, que del disfrute que nos provoca leer, que nos genera, que nos suscita leer. Lo que pasa es que yo creo que el disfrute hay que declamarlo menos o nada, sermonearlo menos o nada, y más bien recuperar la relación de lo que vos decías, y Dolina dice, del esfuerzo intelectual. El esfuerzo intelectual puede ser un placer en sí mismo. No es solamente, ni es necesariamente el maltrago necesario para el disfrute. El esfuerzo intelectual es un disfrute en sí mismo. Y me parece que, y creo vos lo sabés esto más que yo, porque seguís trabajando en la escuela media, donde me parece a mí que se sobredimensionaron las alarmas respecto del se aburren y respecto del les cuesta. Si les cuesta, es una muy buena señal. Quiere decir que estamos enseñando cosas que no saben. Es que si enseñamos lo que ya saben, no estamos enseñando. Enseñamos cosas que no saben, que no son simples y por eso les cuesta. Buena señal, no mala señal. La mirada de alguien que ha leído y que ha entendido algunas cosas y que dice, no sé cómo se llama esto, pero acá hay algo, es completamente distinta de la de alguien que no ha hecho ese esfuerzo, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero absolutamente. Bueno, Martín, una de las cosas que decíamos en torno a la lectura es esta posibilidad de leer también el resto de los elementos que componen nuestra realidad desde el punto de vista del crítico literario, ¿no? Leerlo en términos de lo que significa, si se quiere más literalmente, pero también de todo lo que evoca y de todo lo que
de todas las redes de significado que establece y de los distintos modos que también habilita para la narración. Hablo específicamente de narración y de ensayo, que es aquello en lo que vos has profundizado. Y por eso quería retomar esta obra en particular, Segundos Afuera, porque a mí me pasó algo cuando lo leí por primera vez hace varios años, que fue encontrar en esta obra algo que después se vio de manera mucho más contundente en Ciencias Morales, que es este cruce de la lectura de la literatura por un lado, pero a la vez en esa literatura se colaba el ensayo, si se quiere, ¿no? Acá nosotros podemos seguir una narrativa que presenta esta historia del diario y las publicaciones de las noticias de 50 años atrás, pero aparecen muchas ideas o debates que son propios de la crítica literaria. Pienso en esta cuestión que vos señalabas antes, ¿no? El fútbol se puede leer en términos complejos si uno tiene las herramientas, y en este caso el boxeo tiene un nivel de minuciosidad y de detalle en su descripción que da cuenta de que esa dicotomía alta cultura o cultura popular en realidad se resuelve a partir de cómo uno habla de ello, ¿no? Mirá, te agradezco mucho todo lo que decís. Podría retomar 2 o 3 cosas, y es solo retomar, porque un lector, volviendo al comienzo de la conversación, vos ponés en juego una lectura y yo soy solamente el que escribió el libro, por lo tanto la lectura, tu lectura es la que tiene que quedar en primer plano. Lo que puedo es retomar un par de cuestiones. Una es que efectivamente género narrativo y género ensayístico se pueden combinar, y de hecho se combinan, de tal manera que no sea simplemente, no solo que no sea una contraposición, sino que tampoco sea el ensamblaje de 2 elementos o de 2 registros genéricos heterogéneos, del tipo, bueno, ahora narro, ahora ensayo. Y después viene el ensayo y después se retoma la narración. Sino la idea de que ojalá funcione en Segundos Afuera o en Ciencias Morales. Creo que eso en otro libro que yo escribí, se llama Museo de la Revolución, puede tener una articulación distinta. De hecho, creo que la tiene, pero en los ejemplos que vos pusiste, la idea de que eso que se pueda poner en juego como ideas pensadas formen parte de la narración, sea motor narrativo, no, digamos, avanza la narración y ahora paramos porque entra el ensayo. Y ahora no narramos porque estamos pensando ideas. Y ahora paramos de pensar ideas porque retomamos la narración. La idea de que las ideas pensadas formen parte de la narración. Y la idea de que para exponer el pensamiento pueda haber narración también. Entonces las ideas funcionan al interior de la narración, haciéndola funcionar. Pero cuando uno expone ideas, también narra el transcurso de un pensamiento. También narra el despliegue de una idea. Entonces hay más bien una imbricación de ensayo y narración que una combinación de 2 elementos meramente distintos, de tal manera que podríamos decir, el ensayo narra y la narración ensaya, que es algo que, vamos a las grandes referencias, está en Borges, está en Pierre Menal, autor del Quijote, por poner, o en el examen de la obra de Albert Quinn. A partir de Borges lo piensa Piglia, y a partir de lo que piensa Piglia, pues, nos vamos como retomando lo extraordinariamente bien que Borges leyó la literatura y el ensayo del mundo, lo extraordinariamente bien que Piglia leyó a Borges, y el modesto esfuerzo que intento yo leyendo a Piglia y a Borges leído por Piglia. Mira, lo tengo acá porque lo acabo de leer, en este volumen se reunieron, viste que Piglia hizo para Fondo de Cultura Económica una colección que se llama Serie de Recién Venido, recuperando ciertos libros, distintos libros, cada uno con un prólogo de Piglia. Algunos de esos libros yo me los compré en esa edición, en otros no, porque yo ya los tenía en otras ediciones originales, y en este libro están todos los prólogos de Piglia.
Entre ellos, el prólogo que escribe para los cuentos de Martínez Estrada. Los cuentos completos de Martínez Estrada se editan en Fondo de Cultura con prólogo de Piglia. Porque de Martínez Estrada, Piglia va a decir lo mismo. ¿Cómo funcionan las ideas pensadas en sus relatos de ficción? ¿Y cuánto de ficción y de relato había en sus ensayos? Por ficción ahí no hay que entender falsedad, obviamente, sino el poder de la especulación imaginaria. ¿Cuánto en sus grandes ensayos, los de Martínez Estrada, como Radiografía de la Pampa o La cabeza de Goliat, cuánto de la imaginación del ficcionador se puso en juego para esos ensayos? ¿Cuánto hubo que narrar para hacer esos ensayos? Y en los cuentos de Martínez Estrada, ¿cuánto hay de pensar ideas? Entonces lo que yo hago no es ni más ni menos que retomar esa tradición de grandes nombres y adosarles mi pequeño nombre, pero porque hace a una idea de la literatura que me interesa mucho, de manera que las reflexiones críticas sobre alta cultura y cultura popular están funcionando en Segundos Afuera. No están tematizadas o expuestas, están puestas a funcionar en la narración. Eso por un lado. Por otro lado, agregaría lo de los tiempos, la minuciosidad resuelta como la posibilidad de, bueno, Saer, para poner un ejemplo de alguien que lo hace extraordinariamente, que es mucho más que narrar lentamente. Es llevar a la temporalidad narrativa a un ritmo lo suficientemente despacioso para que la lectura suponga o involucre una experiencia del propio tiempo narrativo. El tiempo no es solamente aquello en cuyo interior la narración transcurre y uno sigue la narración. Se narra el tiempo mismo, se narra la duración del tiempo mismo. En el caso de Segundos Afuera, que en algunos casos, en algunos capítulos, narran un solo segundo. Son 17 capítulos porque hay 17 segundos de la pelea de Firpo y Dempsey, que se cuentan ahí a razón de un segundo por capítulo. Y ese esmero de minuciosidad y de lentitud tiene que ver con, al revés, con hacer durar el tiempo, con expandir la duración del tiempo, de manera que la lectura es la lectura de lo que pasa en ese segundo, pero involucra también la experiencia de la propia duración del tiempo. Me interesa el boxeo. Escribí otros textos de boxeo, no ficcionales, pero textos de boxeo. Y en este caso es una ficción, pero tiene una base real porque la pelea de Firpo y Dempsey verdaderamente ocurrió. Hay algo que, para mi manera de ver, vuelve al boxeo más atractivo para la literatura, en mi idea, que el fútbol, aunque a mí el fútbol es lo que más me gusta. Pero hay algo que en realidad no es sino la derivación de aquello que a Borges lo atraía y le gustaba en el duelo a cuchillo. El mano a mano, la pelea mano a mano, los dos valientes que quedan mano a mano, nadie más va a terciar, nadie más se va a meter, y ahí se va a ver, cada uno va a descubrir su destino. Eso que Borges detectó y plasmó en el duelo criollo a cuchillo y el cuerpo a cuerpo del duelo a cuchillo, creo que tiene una derivación y una intensidad épica en el boxeo que lo vuelve para mí especialmente propicio para retomarlo desde la literatura. Iba a señalar justamente en función de esta cuestión del tiempo, un personaje que es importantísimo dentro de la obra, que es el fotógrafo, Donald Mitchell, ¿no? Porque dentro de lo que son los apartados que se refieren a él, aparece la cuestión del recorte fotográfico y de cómo ese recorte genera la priorización de aquello que se considera un detalle o de aquello que compone el todo, si se quiere, ¿no? Y pensaba que este texto viene del 2005, pero cómo ha ido también modificándose la cuestión de la importancia fotográfica, que para él era decisiva, la elección del momento de la foto, y que hoy hay una abundancia de registro fotográfico que no se revé ni siquiera, ¿no? Mirá, sí, porque pasaron desde la publicación de la novela, vos lo acabás de hacer notar, 20 años. No entiendo cómo, yo tengo 26, ¿cómo pueden haber pasado 20 de la publicación de la novela?
Pero de la pelea entre Firpo y Dempsey ya pasaron más de 100. Bueno, mencionamos a Beatriz Sarlo en relación a los años 20. Mencionamos a Beatriz Sarlo. Pero Buenos Aires, una modernidad periférica de Beatriz Sarlo, pone el foco particularmente en modernidad, los años 20, en la cultura argentina, en Buenos Aires en ese caso en particular, porque hay algunos destellos de modernidad en esos años, involucrados especialmente en esa pelea, en relación a que ocurrió en Nueva York, pero se transmitió por radio a Buenos Aires, a la Argentina o a Buenos Aires, porque desde el edificio Barolo, que era el edificio más alto de Buenos Aires, se proyectó una luz anunciando quién ganaba o quién perdía. O sea, varios de los elementos y de la escenografía y de la tecnología de una modernidad, en ese momento absolutamente flamante, estuvieron involucrados en esta pelea. Tanto que Firpo la hizo filmar. Cuando filmar para un particular no era tan fácil disponer de los medios técnicos para una filmación y para grabar una filmación. El libro que vos acabas de mostrar, que es la primera edición en Sudamericana, después hubo otras, lo que tiene en la tapa es un fotograma de la filmación que encarga Firpo. Y que es al mismo tiempo lo que permitió establecer fehacientemente que cuando Firpo tira a Dempsey fuera del ring, pasan más de 10 segundos, de los 10 segundos reglamentarios. Entonces, hay algo que se juega, o que yo creo haber, que me atrajo en esa pelea, en particular, que fue cómo parecen haberse conjugado ahí el mundo de la cultura popular. El boxeo era y siguió siendo durante mucho tiempo muy, muy, muy popular en la cultura argentina. Después del fútbol venía el boxeo y el automovilismo, el turismo carretera, no la Fórmula 1. Pero el boxeo estaba en un plano, formaba parte de la cultura popular cotidiana de un modo mucho más fuerte que hoy en día. La cultura popular, la cultura de masa, porque había un traspaso a la tecnología de los grandes medios masivos, radio, filmación, estaba la cultura de masas, estaba la cultura popular, estaba la escena cosmopolita de pelear en Nueva York, estaba la dimensión de lo nacional o del nacionalismo del argentino que podía salir campeón del mundo, estaba todo. Lo que me faltaba en un punto lo agregué o lo encontré después, y fue lo que me permitió escribir Segundos Afuera a partir de la pelea de Firpo y Dempsey, pero no solo con la pelea de Firpo y Dempsey. Un día voy a escuchar una sinfonía de Mahler al Colón. Leyendo el programa, esperando que empiece el concierto, ahí se informa que esa sinfonía se había tocado por primera vez en el Teatro Colón en 1923, que es el mismo año de la pelea. Y eso me permitió pensar que en esa coincidencia histórica real, y que la dirigió Richard Strauss, que es y era una celebridad absoluta. Esa escena empecé a pensar, por esta casualidad, combinaciones posibles entre esa escena de alta cultura, cultura popular, cultura de masas, Buenos Aires, el argentino que pelea en Nueva York, pero también el director de reconocimiento internacional que viene a dirigir a Buenos Aires. Entonces, algo en el cosmopolitismo y en lo internacional, Buenos Aires, Europa, el mundo, primer mundo, margen, centro y margen, Nueva York, Buenos Aires, Europa, Buenos Aires, y además jugar con Buenos Aires como margen o Buenos Aires como centro. Respecto de Richard Strauss, respecto de Europa, margen. Respecto de la pelea de Nueva York, margen. Pero como una parte de la novela transcurre entre Trelew. Y esto también es, por supuesto, completamente Borges, que es pensar desde el margen. Pensar desde el margen. Buenos Aires como margen y como centro de otro margen, que a su vez ya vendrá una novela narrada desde algún pueblo del interior de Chubut para el cual Trelew sea el centro. La cuestión del tiempo, porque vos te tenés bastante en la cuestión de la arquitectura y de la disposición de los edificios y de cómo se percibe 50 años después, pero cómo lo veía la gente de ese tiempo, ¿no? Exacto, porque es tratar de
en parte imaginar y en parte recuperar, o recuperar e imaginar a la vez. Es Benjamin, es Benjamin. Sí, Es sí, Benjamin y el París del siglo XIX, que supuso todo esto cuando era una novedad. Y cómo se vivenció todo esto cuando transformó la percepción, cuando transformó la escala de la percepción, cuando cambió las escalas geográficas, la tecnología obviamente lo transforma las distancias. Las distancias son siempre las mismas y en realidad no. Trelew está mucho más cerca de Buenos Aires ahora quiero decir, desde que hay aviones que van en 1 hora 40, que se había que ir en carreta durante 3 semanas, no sé cuánto se tarda, nunca lo hice. En Donoto sí, 22 horas. Donoto 22 horas. Avión 1 hora 40, carreta no lo sé. Las transformaciones tecnológicas alteran nuestra experiencia del espacio y alteran nuestra experiencia del tiempo, con el instante y con la historia. ¿Qué significa que algo quede en la historia? Y la fotografía, que vos subrayabas, la posibilidad tecnológica de capturar un instante y hacerlo durar. Doble alteración. El instante que era inasible ahora puede asirse y detenerse, y lo podés ver al mismo tiempo como instante y como duración. Sin la fotografía no existiría ni siquiera. La idea de escribir un capítulo que dura 1 segundo es una idea fotográfica, la ejecución es verbal, pero la idea fotográfica, que es capturar 1 segundo y hacerlo durar, es eso lo que hace la fotografía. Las transformaciones del lejos y del cerca, de la duración, de lo que tarda o de lo que no tarda, de lo que dura o no dura, y de la ciudad, y de las sabes ciudades. que se me venía a la mente, ya que mencionábamos estos elementos, la fotografía, el boxeo, etcétera, y vos retomabas a Mahler y a Strauss dentro de las referencias. Hay un momento en el que él se encuentra, lo relata Ledesma, se encuentra con el libro escrito por Alma Mahler, en el que se revela los sentimientos que tenía Mahler hacia Strauss y la envidia y las inquinas, más allá de que ambos se hicieron, digamos, las interpretaciones de las obras del otro, ¿no? Y a mí eso me parece súper interesante porque él reinterpreta en este relato su relación con Mahler. Y yo pensaba en una traslación en el formato tan criticado del spoiler, ¿no? De la persona que te dice, no me digas porque me estás quemando el final. Sí. ¿Qué opinas vos sobre eso? ¿Quema el final, no quema el final? ¿Hace que uno se posicione distinto? ¿Qué pasa con eso en tu caso? Mirá, claro, depende de cómo lee cada uno. Al que te pide que no le digas no hay que decirle, porque no hay que joderle la vida a la gente, pero claro que son modos de leer y son textos distintos, ¿no? Obviamente, porque un relato de enigma policial lo estropeas. Y hay relatos que contando el final no estropeas nada. Y hay relatos cuya crónica de una muerte anunciada, cuya tensión narrativa se sostiene en que lo primero que hacen es revelar el final. Y vos decís, pero ¿cómo puede haber tensión narrativa si empezás por revelando el final? Bueno, es que la tensión narrativa se desplaza a cómo puede ser que esto que estoy leyendo haya terminado así. Disculpame que haga una referencia personal literaria, no íntima. En la novela Confesión que yo escribí, que es la última que escribí, hay una segunda, tiene 3 partes. La segunda está dedicada a un atentado que se comete en el año 77 contra Videla, acá en el aeroparque de Buenos Aires. Cuando dije acá me refiero a Buenos Aires, no estoy en el aeroparque. Se sabe que el atentado falló. Incluso el que no sabe del atentado o el que no se acordaba del atentado sabe que Videla no murió en un atentado, murió cagando en la cárcel. Por lo tanto, ya se sabe que el atentado no resultó. El desafío narrativo para mí es que, ¿cómo decirte? Esa parte de la novela ya nació spoileada por la realidad. Y el desafío era lograr una tensión narrativa e incluso una intriga, aun cuando el lector sabe
que el atentado al final va a fallar. Entonces todo depende de los planos y dónde pone cada cual la expectativa de lectura, ahora en términos de tensión narrativa. Ahora, en términos de intriga, de cómo termina, bueno, en ese caso sí, no hay que decir. Pero está, viste, el viejo chiste del que va a ver la película sobre la crucifixión de Cristo y no, sobre Semana Santa y no quiere que le cuenten el final. Bueno, es que justamente no es de intriga. Sí, al final lo crucifica, no es de intriga. Y después resucita, no es de intriga. Depende del género y depende del lector. Y por último, si nos dejás también alguna recomendación para nosotros lectores que seguimos andando este mundo de la lectura. Bueno, no sé si decir recomendaciones, te voy a decir algunos de los escritores que me gustan mucho, más actuales. Los bueno, algunos de mis preferidos. Viste que en estos casos uno siempre omite y olvida. Voy a hacer una lista y ni bien cerremos voy a decir, ay, no dije, pero bueno, digo algunos. Gustavo Ferreira. Las listas siempre son provisorias. Exacta, abierta, lista para ser completada. Gustavo Ferreira me parece un escritor extraordinario. La editorial Godot está editando toda su obra, o sea, libros novelas nuevas y textos ya editados que los está reeditando Godot. Todo Gustavo Ferreira. La familia, en particular, me parece un clásico, aunque todavía no se note. Me gusta mucho Juan José Becerra. Acaba de sacar 2 novelas que tengo y todavía no leí porque acabo de tener. Me parece un escritor también superlativo. El espectáculo del tiempo de Becerra me parece que también tiene estatuto de clásico, aunque necesite tiempo para que el mundo se dé cuenta. Como dije también de la familia de Gustavo Ferreira. Me gusta mucho la literatura de Luis Sagasti. Me gusta mucho la literatura de Jorge Concilio. Me gusta mucho la literatura de Ana Ojeda. Me gusta mucho la literatura de Leonardo Sabatella. Me gusta mucho, vamos a un saludo a traer, me gusta mucho la escritura de María Sonia Christoph. Y la lista sigue. Un saludo a todos los que saben que los leo con admiración y me los olvide. Bueno, Martín, te agradecemos enormemente todo este tiempo que nos has brindado. La verdad que es un placer siempre escucharte, pensar al mismo tiempo que uno va escuchándote y reflexionar y evocar todo lo que representa tu modo de decir. La verdad que es notable para pensar. No, muchas gracias a vos. Es una soga. Dimsey lo sabe, y no un elástico. Es una soga como la que al entrenar emplea en el gimnasio. Algo más gruesa sin duda y envuelta en lona, pero básicamente una soga. Eso implica que las fibras con que está hecha pueden estirarse hasta un determinado punto, pero no más. Cada hebra se estira sin cortarse, sin romperse, protegidas cada una y todas juntas por la luna de envoltura, unos milímetros, unos centímetros. Cada hebra un poco, pero todas juntas un tanto así. No es un elástico, no podría serlo. No va a servir para irse hacia atrás y después volver impulsado por una fuerza igual pero de sentido contrario. Dimsey lo sabe. No obstante calcula, aunque turbiamente, mientras cae de espaldas, que la soga puede bastar para contenerlo, para sostenerlo, estirándose un suponer 30 centímetros, 50 centímetros, y después rebotar hacia adelante y dejarlo en pie. Dimsey piensa en esto aturdido por un golpe brutal del argentino. El nombre no se lo acuerda, Fripp o Flip, le dicen el Toro. Piensa en esto con la esperanza, no necesariamente incierta, de que la soga le quede calzada justo debajo de los omóplatos. Si pasa eso no se cae. Por poco que la soga se estire, por escaso que pueda llegar a ser su parecido con un elástico, que es lo que en rigor Jack Dimsey precisaría, puede llegar a servirle para atajarlo en la caída y devolverlo erguido a la pelea. Con esta ilusión, cae. La cara le duele, pero logra concentrarse más que nada en la espalda, en lo que pueda sentir en la espalda cuando llegue hasta las sogas.
¿Cuánto dura? Poco y nada. La cara todavía arde y el hueso por dentro todavía duele, pero en la espalda, debajo de los omóplatos, justo ahí donde lo esperaba, siente la soga. La soga, vale decir la lona con la soga adentro, la siente ahí, debajo de los omóplatos, donde lo esperaba, pero la siente muy húmeda o directamente mojada, y eso sí no lo esperaba. La soga está mojada. Puede que los segundos, los suyos o los del otro, se hayan excedido tirando agua en el rincón antes del comienzo, a su cara o a la del otro. No hay que descartar, Dimsey no lo descarta, que su espalda esté mojada, su espalda y no la soga, o no solamente la soga, su espalda ancha, robusta, musculosa, definitiva, su espalda de boxeador. La humedad del ambiente o la transpiración, o la baba derramada por el otro desde el hombro, si es que en un momento, en un clinch, en un roce, como no queriendo se apoyó. Son varias las explicaciones posibles, y ninguna importa. El hecho es que la soga o la espalda o las dos están mojadas. Y entonces, cuando Dimsey cayendo llega hasta la soga y va a apoyarse a la espera de que le sirva de elástico para su sorpresa, resbala. Mojado él, mojada la soga, resbala hacia atrás, con toda la fuerza del envión que traía. Se va a caer. No hay remedio. Son, y él bien lo sabe, gajes del boxeo. Se va a caer. Pero la soga no lo aguanta ni siquiera en la caída. Le patina desde los omóplatos hacia abajo, los riñones, la cintura. Lo deja pasar mientras cae en vez de detenerlo para que se caiga no más de ahí. Se va a caer. Un avatar en la vida del boxeador. Pero hay más que eso. No va a caer, da la impresión, contra la soga sobre el ring como pasa siempre. Por la mojadura basta que lo hace resbalar, va a caer por entre medio de las sogas, fuera del ring. Eso, Dimsey todavía lo ignora.